Voy a poner los lentes también porque me hago la que veo y no veo nada. Ya, y con esta partida soy Rocío Gambra y los saludo a todos los amigos de País Lobo. El día de hoy estoy junto a Anita Jans, que juntas vamos a conversar con otra amiga que tengo que se llama Fernanda Ulloa. Ella es presidenta nacional de la Juventud de Bópoli y estuvo en El Salvador. No, yo solo escuché que estuvo en El Salvador y estaba comentando todo lo que vio allá. Así que por favor, Fernanda, cuéntame primero saludarte y después, ¿por qué fuiste a El Salvador? Hola Rocío, un gusto estar acá nuevamente. Ya habíamos conversado hace un tiempo atrás en marco del plebiscito. Nada, mi ida a El Salvador se enmarca principalmente en torno a una academia que se llama Academia Liberal en América Latina, ALA, que se hace una vez al semestre aproximadamente, casi siempre en Bolivia, pero esta vez se cambió la sede a El Salvador porque se enmarcó la temática de esta academia en las resistencias democráticas en tiempos de autoritarismo. Esto ya que lo que se está viviendo en El Salvador está viendo que van en camino hacia un autoritarismo de acuerdo a lo que últimamente ha sucedido en el gobierno de Nayib Bukele allá. Entonces ahí Pero estuvimos distintos personajes. una de las cosas, yo cuando venía para acá venía escuchando que una de las razones por las cuales la empresa china no invirtió en Antofagasta es por temas de seguridad y que ha sido fuertemente lo que ha destacado y yo creo que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Bukele. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Es que ahí el tema de la seguridad es la seguridad que se ve hacia el exterior, porque sí, hay ciertos niveles de seguridad, pero primero a costo de qué, y también cuán cierto esa seguridad que se ve hacia afuera es la que realmente existe allá. A mí lo que a mí me tocó vivir allá principalmente desde el momento en que llegué a El Salvador fue encontrarme con aproximadamente patrullas de militares en casi todas las esquinas, de aproximadamente 3, 4 militares con metralletas en las calles, eh, y que también no solo los militares tenían metralletas, sino que también la policía como civil, el guardia de un supermercado o del Pronto Copeca al que tú vas a comprar, también te recibía con una metralleta, situación que para uno es más o menos chocante Impactante. cuando acá en Chile los carabineros ni la pistola pueden ocupar como en defensa personal cuando están enfrentados a un caso. Entonces, eso por un lado. Por otro, es que, por ejemplo, siempre se ha hablado de que van en tal cantidad de días con 0 homicidios, pero ya, quizás homicidios no han ocurrido, pero la tasa de feminicidios que hay en El Salvador, a la fecha ya van en 40 feminicidios. Entonces son situaciones que no se hablan y que se distinguen, Oye, y que eso, me dejaste helada con eso, claro, porque sabes que tuve una conversación muy similar el día viernes pasado con el candidato, no es candidato, él es concejal por San Pablo y es del PPD y venía de este congreso de seguridad, que no un congreso, habían hecho una conversación sobre seguridad con enfoque de género. Y yo le decía, ya, perfecto, pero ¿sabes qué? ¿Qué saco yo con enfocarme en el enfoque de género de que vas a tener violencia intrafamiliar? Ponte tú. Si es igual, es una decisión propia que tú sigas ahí. Cuando yo voy en la calle y me van a asaltar y a mis hijos y me pueden robar el auto con mis hijos. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el nivel que estamos conversando aquí? Entonces yo le decía, hay algo que es importante, sin lugar a duda, el tema de violencia de género es súper importante, y nosotras, como de cierta manera, hemos aprendido a vivir con eso y tú tienes que seguir avanzando. Pero ¿cómo dejas de lado algo que es urgente, donde te asaltan, donde entran a tu casa de repente y entran turbas a tu casa, porque lo hemos visto en Santiago? ¿A cuánto estamos nosotros de que eso pase acá? Cada cierto tiempo vemos temporadas que en los campos entran en busca de armas y atacan a adultos mayores y muy, muy violento. Entonces tú dices, ya, fuiste a El Salvador, viste que aquí estaba descontrolado, o sea, era urgentísimo que alguien hiciera algo respecto a las maras, respecto al narcotráfico, y ese algo fue ponerse súper mano dura. Pero ahora estamos viendo las consecuencias que tiene esa mano dura. Porque yo digo, con lo que he conversado en general del tema Bukele, le digo, totalmente de acuerdo. En el tema Bukele, cuando tú escoges ese tipo de liderazgo, tú sabes cómo parte
pero no tienes idea cómo va a terminar. Y eso es un riesgo que se asume cuando tú escoges este tipo de liderazgo. Y si lo vamos a escoger, tenemos que ser súper conscientes. Entonces, Fernanda, Fefa, ¿se redujo allá el tema de los homicidios? Tú decías, ¿se redujo el tema de los homicidios en general? ¿Se puso coto a esto que era lo urgente y importante de hacerse cargo de la seguridad en El Salvador? Es que ahí es la información también acotada que entrega el mismo gobierno en El Salvador, porque por ejemplo lo que está pasando ahora también es que tienen una sobrepoblación extrema en las cárceles, porque por ejemplo sucede un asalto y la persona dice, no, es el que va ya de polera amarilla, pero en verdad era otra persona de polera amarilla y agarran al primero y lo encarcelan injustificadamente, y las poblaciones aproximadamente en las cárceles están superando las 10.000 personas a raíz de eso mismo, y fue un dato que a nosotros nos dejó helados. Murieron aproximadamente en una cárcel femenina 54 bebés a causa de lepra. ¿Qué? Entonces, Espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Lepra, O de sea, lepra, imagínate. guaguas que murieron por lepra por el hacinamiento que de existe de la la, población femenina. porque la sobrepoblación penitenciaria que tienen allá es a un nivel extremo, porque todo de cierta forma lo encarcelan. Hay un hecho particular que está el reportaje en CNN y en distintos, donde a una persona simplemente, a un joven, lo encarcelaron porque no estaba muy nervioso cuando le fueron a consultar, como cuando te hacen el control de identidad acá en Chile, y lo tuvieron detenido creo que aproximadamente por 6 meses o un poco más. Entonces también, y ahí algo que mencionabas tú, que es, sabemos cómo parten, pero no sabemos cómo terminan, es algo muy reciente. La semana pasada, Bukele informó que iba a presentarse a la reelección, situación que es 100% inconstitucional allá, eh, pero que actualmente con el coapto de todas las instituciones que hay, no es extraño que finalmente el Tribunal de Elecciones sí le valide su candidatura. Pero entonces, solo para entender lo que tú dices, es que esta posición que tomó como golpe militar que hizo Bukele es- fue como una excusa, quien en realidad no sabe si había tanta violencia o no que O sea, justificara colocar. violencia había. El tema de las pandillas que existían en El Salvador es un tema que nadie desmitifica, como es real. Existían Ya, las pandillas, estaba eso descontrolado, pero el tema es que hay seguridad, pero ahora como que están en la sobreseguridad. Ah, Por se pasaron ejemplo, por otro lado. ahora están arreglando las calles, a nosotros nos pasó que la mitad de las calles estaban cortadas, porque van a hacer el Miss Universo en 2 semanas más, 3 semanas más, y es ser El Salvador de mi universo, pero están también con una crisis educacional peor que la que tenemos nosotros acá en Chile. O sea, están a un punto de un quiebre tremendo. De 3 hospitales públicos que tenían, solo uno está funcionando, los otros dos son edificios hermosos que están intactos, pero que actualmente el gobierno lo ocupó como centro de llamados de cierta forma o de operaciones del mismo gobierno. Entonces, por un lado, seguridad, pero a costo de qué? A menos salud, menos educación y Se otras cosas. enfocaron todos los recursos en temas de seguridad solamente. Exacto. Que, que es lo mismo que conversamos acá. Es urgente y es importante. Tenemos que hacernos cargo del tema de la seguridad. Y es importante a qué costos también nos vamos a hacer cargo, porque si ponemos todos los recursos y en verdad es una guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, como lo que se está viviendo en El Salvador, deja de atender otras cosas que son problemáticas también. Ahora, cuánto tiempo llevan, Fefa, más o menos en este estado de excepción? Llevan un año en estado de excepción como país. A nivel país llevan un año en estado de excepción. Y eso significa que estos recursos van todos asociados a ir en contra de eh, el tema narcotráfico. Todo como las ¿Y esto fuerzas está militares. controlado o no está controlado? Porque una cosa es decir, ok, tenemos todos los recursos porque esta es una guerra directa, entonces vamos a enfocarnos todos en resolver esta problemática, que puede ser muy válido, sobre todo si tienes un problema tan grande como lo tenían en El Salvador. ¿Está resuelto o no está resuelto el tema del narcotráfico y las pandillas en El Salvador ahora? ¿Qué viste tú? Eso se podría decir que sí, porque no se ve nada como extraño o algo así, pero lo que sí está, y es que todo tiene su lado A y su lado B, la corrupción está desatada también, desde el mismo gobierno. Y por ejemplo, lo que nosotros nos pasó, lo que comentamos en el video,
es que nosotros compartimos un día martes con un concejal de allá y el día miércoles teníamos una charla con él y en el video, por lo que fue lo que nos dijeron, si quieren hablar del tema como públicamente, estamos diciendo que recibió amenazas de integridad física, pero en verdad el concejal tuvo que irse fuera del país porque lo habían amenazado con que el gobierno lo andaba buscando para capturarlo. Y porque ya no han existido presos políticos también allá en El Salvador. ¿Y qué camino se ve? ¿Cómo va a avanzar esto? No. O sea, ahora todos están a la espera porque esta semana ya el miércoles se terminan de inscribir todas las candidaturas presidenciales o parlamentarias. Ellos tienen elecciones separadas de parlamento y de presidencia en febrero y marzo del 2024. Y están esperando ver cómo va a actuar el Tribunal de Elecciones. Igual todo intuyen que lo más seguro es que van a acreditar todas las candidaturas, incluyendo la de Bukele, y ahí eso sí podría generar una desestabilización. Pero el problema es que, por ejemplo, el Parlamento actualmente, de 80 parlamentarios que tienen, 60 son del como buquelismo, si se quiere decir de alguna forma. Porque además algo que no se habla mucho es que la historia de cómo se configura la figura de Bukele y cómo él llega a la presidencia. Él venía de un partido que si lo llevamos acá a Chile, allá el FMLN, acá es como en su tiempo el patriótico Manuel Rodríguez, el Frente Ujú. Manuel Rodríguez, y ahí ellos no le quisieron le dijeron, como tú quieres ser candidato a presidencial, ya sélo, pero no bajo nuestro nombre. Y ahí él encuentra un partido que podría ser como en este minuto la DC, por decirlo, que estaba así como en un desgaste político y que no llevaba buenos resultados, y le dicen, ya, nosotros te damos nuestro espacio para que puedas ser candidato. Y cuando él ya gana, como que restablece todo el partido a la interna y se va como a este extremo un poco que hoy en día su estructura, los principios que tienen, se podría asimilar mucho a una mezcla entre el Partido Republicano y el Partido de la Gente, como en términos, porque no tienen una línea ideológica muy clara. Entonces, actualmente él arrastra mucha gente como de todo un poco, y la oposición también que tiene es una oposición que está mezclada entre las fuerzas más de centro, centro derecha, centro izquierda. Ahí, bueno, está por verse todavía de qué es lo que va a pasar en las elecciones, si van a ser elecciones libres o no, cosa que las personas puedan libremente decidir si siguen bajo este sistema o no, finalmente. ¿Cuándo son las elecciones, Fefa? Tienen elecciones en febrero y marzo del 2024. Ya, o sea, están a la vuelta de la esquina y ahí ver si efectivamente los resultados que se tengan se mantienen. ¿Tú tuviste posibilidad de conversar con las personas, con gente de a pie o O solamente sea, con esta estructura? nos ¿Ah? pasó, nos pasó una situación particular también. Estábamos recorriendo el centro histórico de la ciudad y a nosotros nos dieron unos gorritos que decían como libertad y los nombres de las fundaciones que organizaban el seminario ya. Y algunos de mis compañeros como de academia andaban con el gorro puesto y nos empezaron a gritar, devuelvan lo robado, todos ellos son ladrones de Nueva Ideas. Nueva Idea es el partido de Bukele. Entonces, como que con el ciudadano de a pie hay mucha gente que está en contra, pero que también se calla por el tema de que hay militares en todas partes. Es más, nosotros hablábamos de esto y del tema con los políticos y con toda la gente que nos reunimos en el salón del hotel, porque es más, cuando tú estabas almorzando, si se acercaba algún garzón o algo, no se habla de política en la mesa como uno puede hablar acá con gente que es disonante a las opiniones de uno porque igual se respeta. Allá todavía el ambiente está muy polarizado, la gente que está a favor de este régimen y la gente que está en contra del régimen. Ya, pero la gente que les gritó a ustedes pensando que eran parte del gobierno, ¿sufrió algún tipo de recriminación posterior por haberles gritado, por ejemplo? No, No. A pesar no. de que habían militares en la zona y todo, no les dijeron nada. Es que en esa parte como que no andaban militares cerca, pero la gente como que miró nomás y se quedan callados. Es un tema como que no se habla tanto. Lo que sí, y fue algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, tú ibas al centro de artesanía o los lugares donde uno compra los típicos recuerdos o algo,
y hasta el merchandising del Salvador tiene la cara o la figura de Bukele, algo que acá en Chile nunca lo hemos visto ni con Bachelet, ni con Piñera, ni con Boric, en los recuerdos, como en cosas muy, muy simples. Entonces, y por ejemplo, Ah, pero también en algunas partes vendían gorros que decían Bukele 2024. ya, pero esa es una figura internacional que por lo menos hacia afuera es muy reconocida, por lo Sí. tanto uno esperaría, no sé si en su minuto habrá habido Obama, por ejemplo, cuando uno iba a Estados Unidos, no lo recuerdo, ¿eh? A pesar de que No también sé. son figuras bien reconocidas. Anita, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Fernanda para ir cerrando esta entrevista? No, solo nomás que lo que uno ve de las noticias es como otra cosa. Yo tenía la impresión completamente de que él lo estaba haciendo súper bien, que había controlado como el narcotráfico, como la violencia, todo, y que todos estaban contentos por ir en este camino. Pero bueno, ahí hay que ver, siempre los extremos son malos. Así. Exactamente. Fernanda, ¿alguna reflexión final de tu paso por El Salvador que quieras dejarnos el día de hoy? Yo creo que el tema de valorar la democracia siempre, están en una democracia ellos muy debilitada, yo creo que en ese sentido, pese a las diferencias que uno pueda tener acá en Chile con el gobierno, con algunos sectores del oficialismo, etcétera, o lo que se pueda estar haciendo en el proceso constitucional, entre otros, siempre prima como el diálogo y ese respeto por el que piensa distinto. Y yo creo que podría cerrar con una frase que a mí me quedó rondando la cabeza y como que la voy a transformar en mi lema, que se dice que es de Voltaire, pero leyendo es de una mujer que se llamaba Elena, que dice, podemos pensar muy distinto, pero yo siempre voy a luchar por el derecho que tú tengas a poder decir lo que tú piensas, como hasta el día de mi muerte. Yo creo que eso es lo que tenemos los liberales, en cierta forma, y algo que hay que defender siempre y que no hay democracia sin demócrata y ese es un deber y una responsabilidad que siempre hay que trabajar para que se cumpla. Así es, y yo me quedo con que lamentablemente con este tipo de autoridades uno sabe y las escoges, sabes cómo parten, pero no sabes bien cómo va a terminar. Y eso tenemos que tener mucha conciencia en el caso que aquellos que estén pensando en qué es la solución, podemos encontrar que la solución es peor que la enfermedad. Así que, bueno, muchas gracias Fernanda Ulloa por conversar con nosotros el día de hoy y Anita también que te sumaste a esta conversación Sin querer. sin querer queriendo, pero ha sido muy rica, muy ilustrativa. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Anita. Y a todos los que se sumaron hoy, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.